Qué gozo saludarles en esta nueva temporada de esta serie Encuentra tu identidad en Cristo. En la primera hablamos de nuestra identidad como hijos de Dios y hablamos acerca de la adopción del Padre, la intermediación del Hijo y el sellado del Espíritu Santo. Hoy vamos a estar hablando de una identidad que alcanzamos en Dios muy peculiar. Sobre todo por el hecho de que nosotros estamos constantemente acusados, juzgados y perseguidos por la culpa. Quizá va a ser tu sorpresa el hecho de saber que Dios nos declara santos. Y para eso vamos a hacer un breve ejercicio. Solamente en la carta de Pablo a los Efesios vamos a ver algunos versículos en los que se repite vez tras vez que nosotros somos santos. Por ejemplo, en el mismo primer capítulo, en el versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos. Después, en el versículo 4, vuelve a decir que fuimos llamados por Dios para que fuésemos santos. Después en el versículo 15 dice a todos los santos. Después en el versículo 18 dice para la herencia de los santos. Luego saltamos al capítulo 2, el versículo 19 dice que nosotros somos santos y miembros de la familia de Dios. Y nuevamente en el versículo 21 dice que somos un templo santo. Y si seguimos al capítulo 3, en el versículo 8 dice: yo soy el más pequeño de todos los santos, refiriéndose a Pablo. Y después en el versículo 18 dice: para que puedan comprender con todos los santos. Y así no hay ni un solo capítulo del libro de Efesios donde no se mencione esta verdad. Y no es solamente algo peculiar del libro de los Efesios. Cuando vamos a las cartas de Pablo, a todas las cartas de Pablo, cada vez que él introduce la carta, se refiere a las personas, a los destinatarios a los cuales él les estaba escribiendo como santos. En primero a los Corintios, bueno, vamos a Romanos primeramente. En Romanos capítulo 1, el versículo 7, dice: ustedes todos son llamados a ser santos. Luego en primero a los Corintios, el versículo 2, el capítulo 1, versículo 2 dice: llamados a ser santos. Y así en segunda a los Corintios, en Colosenses, en Filipenses, en todas estas cartas, cada vez que se aproxima o se refiere a las personas a las cuales él les está escribiendo, se refiere a ellos como santos, porque nosotros, una vez que aceptamos a Jesucristo, hemos sido declarados santos por Dios. Claro que es necesario entender que la santidad no es algo que nosotros podemos producir. En Apocalipsis, capítulo 15, versículo 7, creo yo, dice que solamente Dios es santo. Solamente Dios es santo. Ninguno de nosotros puede producir santidad por sí mismo. De manera que cuando nosotros somos declarados santos por Dios, estamos recibiendo ese ADN en lo que se conoce en la Biblia como la regeneración, el nuevo nacimiento, ese ADN donde potencialmente tenemos toda la capacidad para vivir una vida de santidad. No por nosotros mismos, sino porque el Espíritu Santo está en nosotros. Es interesante que ahí en el capítulo, en el mismo capítulo 4, en el versículo 12, dice: a fin de perfeccionar a los santos. A uno le parecería que la palabra santo significa que la persona es perfecta, pero aquí está hablando de que los santos tienen que ser perfeccionados, porque nosotros tenemos toda la potencialidad en Cristo para vivir en santidad, pero eso tiene que ser perfeccionado. Y esa es una de las grandes diferencias que existe entre la primera doctrina que estudiamos en esa identidad de hijos, que es la doctrina de la adopción, y esta doctrina de la santificación, que es la identidad de que nosotros somos santos. Una persona no puede ser más hijo de Dios que otro. Una vez que aceptó a Jesucristo, que creyó en el Evangelio de Salvación, fue declarado hijo de Dios. Así que no hay manera que una persona pueda ser más hijo de Dios que otra persona, porque eso es un acto jurídico de parte de Dios en el que Él nos adopta y nos sella, y eso no puede ser cambiado. Sin embargo, una persona sí puede llevar un nivel de santidad más avanzado que otra persona en dependencia de la manera en que esa persona deja que el Espíritu de Dios y que toda la plenitud de Dios, como podemos encontrar aquí también en Efesios,
toda la plenitud de Dios le llene. Y lo vemos también en Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y anteriormente en el capítulo 4 dice, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. En fin, hoy estamos dando comienzo a esta nueva temporada de la serie Encuentra tu identidad en Cristo, y esta es la otra identidad. La identidad de que somos santos. En lugar de estarte sintiendo acusado, en lugar de estarte sintiendo perseguido por tus pecados pasados, en lugar de estar escuchando la culpa del acusador, porque al diablo se le conoce en las Escrituras o se le identifica en la Biblia como el acusador, más bien escuchemos la voz de este abogado que vive para interceder por nosotros, nuestro Señor Jesucristo, quien dice que nos ha declarado santos a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Les invito a venir nuevamente la próxima semana para seguir descubriendo este tremendo desafío de nuestra identidad ahora como santos en Cristo. Dios les bendiga.